En cambio, los incisivos inferiores no van a encontrar ningún reparo anatómico que impida la erupción dentaria, el exceso de erupción dentaria y que impida el crecimiento del reborde alveolar. Decíamos que teníamos dos tipos de erupciones, la erupción activa, que es la emergencia de la dentición del reborde alveolar, y la erupción pasiva, que es el crecimiento vertical del reborde alveolar, ¿vale? De modo que cuando los incisivos inferiores no encuentran ningún reparo anatómico, estos incisivos erupcionan completamente hasta que se hace visible la corona anatómica, y luego el reborde alveolar comienza a crecer verticalmente en busca del contacto con su antagonista. De modo que tenemos una superficie de un crecimiento vertical del reborde alveolar que va a afectar ahora al reborde en su altura. No va a ser igual el reborde alveolar en el segmento posterior al reborde alveolar en el segmento anterior. La sobremordida va a tener entonces un origen dentoalveolar. Es completamente diferente la situación a la curva de Spee de origen dentario. Ahora tengo una curva de Spee de origen dentoalveolar. ¿Por qué? Simplemente porque el incisivo inferior no encontró en su fase de erupción la superficie palatina o el cíngulo de los incisivos superiores. Por supuesto, esta situación va a ser más o menos grave en función de la clase 2 dentaria que tenga el paciente. Cuanto mayor sea la clase 2, mayor va a ser el crecimiento vertical del reborde alveolar. La erupción pasiva no se va a detener hasta que el incisivo entre en contacto con algo, o el cíngulo de los incisivos superiores, o la mucosa palatina de los incisivos, o la mucosa palatina del maxilar superior. Por lo tanto, la curva de Spee inferior va a ser gestada por un problema sagital. Hay una clase 2 dentaria que favoreció la sobreerupción del segmento anterior de la arcada inferior, ¿vale? Y esto es una cuestión muy importante. En ningún caso, esta sobremordida se produjo por una disminución, por una inhibición del crecimiento vertical de los segmentos posteriores, ¿vale? Nunca la sobremordida es provocada por una inhibición del crecimiento vertical del segmento posterior. La sobremordida es generada por un crecimiento vertical de la parte anterior a nivel de los incisivos y compromete, por supuesto, más al incisivo central, un poco menos al incisivo lateral y un poco menos al canino, ¿vale? Hace una curva bastante marcada en el segmento anterior, y esto es lo que produce entonces la sobremordida. En cambio, los incisivos superiores rara vez presentan este tipo de alteraciones. Basta con que el incisivo superior encuentre el reparo del labio inferior y ya detiene su erupción dentaria. Nunca sucede que el arcada superior, muy rara vez, sucede el fenómeno de Felipe de la Mafalda, que el reborde alveolar crece, ¿vale? Como sucede en la arcada inferior. Tendría que los incisivos pasar entre medio del labio superior y el labio inferior y proyectarse hacia adelante, y entonces tendría un crecimiento del reborde alveolar superior. Es una situación muy atípica, ¿vale? Porque los incisivos superiores por lo general detienen su erupción dentaria o porque entran en contacto con el labio inferior o porque quedan en clase 2, división 2, preso entre el labio inferior y los incisivos inferiores. Por lo tanto, las curvas de Spee superiores, el exceso de erupción dentaria en la arcada superior a nivel de incisivos centrales superiores, es casi siempre de origen dentario. Casi nunca lo es de origen dentoalveolar, ¿vale? Muy bien, aquí tenemos entonces más o menos un esquema de lo que sería una clase 2. Este incisivo inferior no va a encontrar ningún tipo de reparo anatómico que le detenga en su crecimiento, va a erupcionar del todo, y cuando termine la erupción, cuando ya tenga expuesta la corona anatómica, el reborde alveolar va a crecer hasta que encuentre un reparo anatómico, ya sea la dentición superior o la mucosa palatina del maxilar superior. Obviamente les decía que según la severidad del conflicto, según la gravedad de la clase 2, pues la curva de Spee va a ser mayor o menor, ¿vale? Todos ustedes han visto en pacientes adultos, por ejemplo, en clase 2, que los incisivos simplemente ocluyen contra la mucosa palatina.
No hay ningún colega odontólogo que no haya visto este tipo de situación, ¿vale? ¿Qué es lo que fracasó? ¿Dónde está el error? ¿Cuál es el problema del paciente? Ese contacto dentario con la mucosa palatina ahí está el problema del paciente. Hubo una sobreerupción de los incisivos, hubo un crecimiento vertical del reborde alveolar inferior, de mayor o menor magnitud según la clase 2 del paciente, ¿vale? Nunca, en ningún caso, repito, porque esto es muy importante, en ningún caso los segmentos posteriores tienen cualquier responsabilidad en la generación, en la etiología de la curva de Spee anterior. De hecho, por ejemplo, nosotros en ortodoncia, cuando hacemos el trazado del plano cruzal en cefalometría, usamos el plano cruzal funcional según nos enseñó Rickert, trazando el plano cruzal en la relación de los contactos de los molares, primeros molares, y la relación de contacto de los quintos, ¿vale? Si no teníamos los quintos, la relación vertical de los cuartos. Estos son los segmentos posteriores, son los que nos permiten hacer el trazado del plano cruzal. ¿Por qué usamos el sexto, el quinto y el cuarto? O usamos el sexto y el quinto temporal o el sexto y el cuarto temporal, simplemente porque ese segmento posterior no ha sufrido ninguna alteración, ¿vale? Es el más estable del plano cruzal de los pacientes. A lo largo de todo el plano cruzal, el segmento 6, 5, 4 son los segmentos más estables verticalmente, ¿vale? En cambio, ya el canino, ya los incisivos pueden tener alteraciones en el sentido vertical por la extrusión, por el crecimiento vertical de los rebordes alveolares inferiores. De modo que es importante esta cuestión. Traigo a colación este tipo de mensaje, por así decirlo de alguna manera, porque en muchas ocasiones hay colegas que proponen pues la sobreerupción del segmento posterior para disminuir la curva de Spee. Y esto me parece una aberración. Si nosotros sufrimos una sobremordida por una alteración de los incisivos, pues tenemos que solucionar el problema a nivel de los incisivos. No podemos transformar la alteración en la norma y decir, bueno, ya que tenemos una sobremordida, hagamos la extrusión de los segmentos posteriores. Esto no es negociable, no puede ser, porque resulta que el plano cruzal posterior es lo único que el paciente tiene estable a lo largo de su crecimiento. Como podéis ver, aquí les he hecho un pequeño esquema donde pongo la curva de Spee de origen dentario y la curva de Spee de origen dento-alveolar. Quiero que la reconozcáis perfectamente. La curva de Spee de origen dentario es aquella que se genera en la clase 1 dentaria, donde apenas hay alguna alteración de los torques que produce una sobremordida. En cambio, la curva de Spee dento-alveolar es aquella curva de Spee que se produce en los pacientes con clase 2 dentaria, donde los incisivos inferiores y también los caninos en menor magnitud sufren una sobreerupción, un crecimiento vertical del reborde alveolar y aparece entonces una curva de Spee con compromiso dentario y con compromiso del alveolo en sentido vertical. Por supuesto, no puede ser igual el tratamiento de una curva de Spee de origen dentario que una curva de Spee de origen dento-alveolar. No puede ser de la misma manera porque las magnitudes, porque los compromisos son distintos y los movimientos dentarios que vamos a realizar también son de una envergadura completamente diferente. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que ustedes, tal y como lo ven, es un paciente fantástico, ¿vale? Un paciente en crecimiento, de dentición mixta, y observen el tipo de sobremordida que tiene el paciente. Como pueden apreciar, ya tiene una clase 2, ¿vale? Los incisivos inferiores no encontraron en la fase de erupción el contacto con el antagonista, y entonces comienza a aparecer la curva de Spee. Este paciente va a seguir creciendo. Este paciente va a seguir creciendo en sentido vertical. En el segmento posterior el plano cruzal se va a mantener estable porque hay relación con el antagonista. En cambio, los incisivos inferiores que no tienen ningún tipo de relación seguirán sobreerupcionando en busca del contacto con la mucosa palatina. Cuanto mayor sea el crecimiento vertical de la cara del paciente, peor será la magnitud de la curva de Spee anterior. Por tanto, es importante que sepamos reconocerlo en forma temprana para poder hacer un abordaje precoz para evitar el tipo de la generación de la curva de Spee
y no encontrarnos ya con pacientes adultos que tienen estas curvas de SPI que han generado algunos conflictos mayores, ¿vale? Esta es una paciente de clase 2 donde el conflicto dentoalveolar es pequeño, es reducido. He puesto ahí esta línea negra para que ustedes vean que el reborde alveolar, la parte posterior del reborde alveolar, está apenas un poco más bajo que el reborde de la parte anterior. Aquí tengo un compromiso dentoalveolar no muy severo, por lo tanto el pronóstico del tratamiento es muy bueno. Esto lo podemos solucionar con relativa facilidad porque no tengo que hacer una gran remodelación del reborde alveolar para solucionar el problema. ¿Vale? La paciente tiene más bien una clase 2 del lado derecho y una clase 1 del lado izquierdo, por lo tanto el problema sagital no es tan severo. Pero ya teníamos una sobremordida. Ella generó un problema de atrición, abrasión de los incisivos, incluso que se hubo una activación del esmalte y pérdida de estructura por la sobremordida, por el esfuerzo, por la masticación, por el trauma oclusal que le generaba esta sobremordida. Y observen la relación de los incisivos con su antagonista. Prácticamente justo donde termina la corona clínica, en lo que sería el margen gingival por la fase palatina. ¿Vale? Muy traumático, la paciente tenía problemas en la masticación y entonces pues teníamos que hacerle algún tratamiento de ortodoncia. Y aquí en la radiografía panorámica tenemos evidencias sobre el conflicto dentoalveolar. Si ustedes le prestan atención a nivel de los incisivos, pues el reborde alveolar es francamente más alto que el reborde alveolar en la parte posterior, ¿vale? En algunos casos es muy llamativo este crecimiento vertical del reborde alveolar. Comprenderán que si nosotros tenemos que hacer una intrusión de estos incisivos para poder corregir la curva de SPI, pues en la medida que tenga que simplemente hacer un pequeño movimiento de los incisivos de intrusión, la respuesta al tratamiento de ortodoncia será muy favorable, muy rápida, muy, diría yo, hasta fácil de solucionar. Sin embargo, si el reborde alveolar ha crecido verticalmente, pues tenemos que hacer un tratamiento para remodelar el reborde alveolar en la parte inferior y esto nos va a llevar tiempo, trabajo, una mecánica muy definida y la verdad no es nada fácil solucionar este tipo de conflictos verticales anteriores. En la teleradiografía la podemos ver perfectamente. Cuando nosotros hacemos la explicación, perdón, la interpretación de la radiografía, podemos decir perfectamente que el incisivo inferior está extruido. Obviamente puede estar extruido 2, 3, 4, 5, 6 milímetros y esto está hablando simplemente de la curva de SPI anterior. Otro paciente con sobremordida. Ahora ya el compromiso dentoalveolar es muy diferente. Fijaros, por ejemplo, en esta imagen de aquí, mirar la altura de los rebordes alveolares del segmento posterior y luego mirar la altura del reborde alveolar a nivel del incisivo lateral. Mirar la otra imagen de la hernia arcada derecha. Mirar cómo el canino ya tiene un crecimiento del reborde alveolar y si me voy al incisivo central y al lateral, prácticamente está el reborde alveolar ha crecido prácticamente la altura del incisivo inferior. Es decir que en esta imagen de aquí, pues el reborde alveolar puede estar 6, 7, 8 milímetros más alto de lo que debería estar. Si ustedes pretenden hacer una intrusión en estos incisivos inferiores, tienen que remodelar el reborde alveolar 6, 7, 8 milímetros. Por lo tanto, esto no va a suceder en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses. No, necesita un tiempo de remodelación, un tiempo de trabajo muy importante. Tendremos que utilizar mecánicas específicas de intrusión de los incisivos y esperar la respuesta a nivel del reborde alveolar para poder solucionar este tipo de sobremordida. Este tipo de correcciones nos puede llevar muchísimo tiempo. Es bastante complejo hacer la intrusión de estos incisivos inferiores. Observen, por ejemplo, si prestamos atención al reborde alveolar superior, prácticamente no hay ningún tipo de extrusión, no hay ningún tipo de crecimiento vertical del reborde alveolar superior. Arriba apenas tenemos un problema de torque de los incisivos, ¿vale? Por tanto, esto con la secuencia de arco vamos a solucionar el problema superior. Arriba no hay nada que intruir. Arriba simplemente hay que alinear, nivelar, que se expresen los torques de la arcada superior. En cambio, la arcada inferior, la corrección de los incisivos inferiores y de los caninos
es significativa, es importante, nos va a dar mucho trabajo, nos va a llevar mucho tiempo la solución de este conflicto. Si vemos en la teleradiografía, observen el incisivo inferior, aparece con una extrusión de 7 milímetros. Obviamente, observen 7 milímetros, estamos hablando prácticamente de la mitad de la corona clínica del incisivo inferior, ¿vale? Y entonces, obviamente, tenemos un crecimiento del reborde alveolar muy importante. Esto está vinculado con el problema sagital del paciente. Cuanto más clase 2, peor es la relación, peor es la formación, la conformación de la curva de Spee inferior. ¿Vale? Aquí tenemos una radiografía panorámica para que podamos de alguna manera graficar de lo que estamos hablando. Ahí hemos hecho un poco siguiendo el reborde alveolar inferior para ver cómo está el reborde alveolar en la parte anterior. Obviamente esta es una línea que no corresponde porque aquí hay una curva que deberíamos de hacer, ¿vale? Pero sin embargo, aún así, haciendo recta, se aprecian perfectamente las extrusiones y los desniveles del reborde alveolar en la arcada inferior. Tenemos otro paciente y observen la magnitud del problema. Obviamente tenemos un compromiso dentoalveolar severísimo en la parte anterior. Mirar el reborde alveolar de la parte posterior, mirar el contorno del reborde alveolar de la parte posterior y de pronto tenemos aquí un crecimiento del reborde alveolar muy por encima del borde de los incisivos superiores. Este paciente ocluye contra la mucosa. El de los incisivos superiores ocluyen contra la mucosa del reborde alveolar inferior, ¿vale? Obviamente aquí el reborde alveolar creció 7, 8, 9 milímetros y por lo tanto la reducción, la remodelación, el intento de intrusión a nivel de estos incisivos, pues nos va a dar mucho trabajo, nos va a costar solucionar este problema. Como podéis ver, según lo que les he venido contando a través de esta charla, el problema de la sobremordida es un problema de origen anterior, provocado por un problema sagital en una clase 2. Y el problema es dentoalveolar. Cuanto mayor sea el compromiso alveolar, peor va a ser la solución ortodóntica, más difícil va a ser la solución ortodóntica porque necesitamos remodelar reborde. No es lo mismo mover un diente, que también es una forma de remodelación, pero no es lo mismo mover un diente a remodelar verticalmente todo el reborde alveolar de canino a canino para poder solucionar el problema vertical. Observen otra vez la arcada superior, mirar los rebordes alveolares superiores, prácticamente hay una línea, hay una continuidad, no hay un exceso vertical ni en el segmento anterior ni en el segmento posterior, por lo tanto el plano oclusal, la parte superior está perfectamente controlada, ese incisivo superior nunca sobreerupcionó, está detenido por el tejido blando. Observen que el labio inferior es el que detuvo el crecimiento del incisivo superior, por lo tanto arriba no tiene problema de curva de Spee, la curva de Spee es en la arcada inferior. Y lo podemos apreciar en la radiografía perfectamente. Vemos la curva de Spee de origen, en la parte en la dentición y también vemos la curva de Spee a nivel del reborde alveolar. Tiene un crecimiento significativo el reborde alveolar en la parte anterior. Esto nos va a dar bastante trabajo, tenemos que tenerlo en consideración cuando hablamos con el paciente para poder explicarle que el tratamiento de ortodoncia va a ser largo, va a ser más largo de lo habitual porque tenemos que hacer una corrección vertical anterior muy severa. Como es una clase 2, peor, porque para poder hacer la solución del problema sagital en una clase 2, por lo general tenemos que hacer extracciones de premolares superiores. Si hacemos extracciones de premolares superiores tenemos que retruir luego los incisivos y los caninos. Pero para poder retruir los incisivos y los caninos es imprescindible que nosotros hayamos previamente aplanado la curva de Spee. Es imprescindible que previamente hayamos hecho la intrusión de los incisivos, la remodelación del reborde alveolar para luego hacer la reducción de los incisivos. Por lo tanto, es un tratamiento de clase 2 con sobremordida, es un tratamiento extremadamente complejo, largo en el tiempo,
difícil de realizar y necesitamos mucha colaboración del paciente, mucha paciencia del paciente para poder llegar a un buen término de tratamiento de estas curvas de espía anterior.